Hola, nuevamente estamos aquí para seguir con esta serie de estudio de la palabra poscuneo que hemos iniciado ya hace algunos meses ya. Primero voy a saludar a mi hermanita Amparo, a Rubencito, a don John, el del camión, que sé que son fieles seguidores de los videos, a mi hermano Víctor, Claudia, su familia, pues no, mi madre, mi hermano Carlitos, y a todos aquellos que tienen a ver bien nuestros videos, Serafina, en el Fresno, con Magnolia, Amanda, bueno, todos ellos. Y a los que de pronto también los ven, así sea para decir que estamos en un engaño, pero hasta ahora no han tenido el valor de confrontarnos para decirnos o demostrarnos en que estamos engañados. Para todas las bendiciones de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Siguiendo pues ya con esta serie, en la cual se ha tratado de mostrar qué es lo que realmente enseña la escritura cuando aparece la palabra proscuneo y demostrar que lo que nos han enseñado acerca de que Cristo fue adorado y que Él lo permitió solo por el acto de que se inclinaban delante de Él y si aparece para describir ese acto de inclinarse delante de Cristo, postrarse, la palabra proscuneo, entonces eso lo han enseñado que es adoración y que Cristo permitió que se le postraran a adorarlo. Pero hemos visto a través de todo, desde el libro de Mateo, ya en el video pasado abordamos el libro Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5. Vemos cómo claramente a Juan se le entrega una visión del cielo y a ese le permite ver a Dios sentado en el trono, a Cristo como el cordero inmolado que hace presencia para recibir el libro, escrito por dentro y por fuera y desatar sus 7 sellos. Y aunque a Cristo se le postran también y le hacen reverencia, no se ve que se le postren para adorarle, como sí aparece que se postran delante del Padre para darle adoración, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, e incluso los millares de ángeles que aparecen en estos capítulos. Siguiendo con este tema, ya en el capítulo 7, verso 11 del mismo libro de Apocalipsis, aparece lo siguiente. Es cuando Juan ve a una gran multitud, ve que había una gran multitud junto al trono, que claman que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Los ángeles se postran y adoran a Dios, postrándose delante de él. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, verso 11. Dice lo siguiente. Vale, léelo desde el 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, del que Juan viene viendo a Dios sentado en el trono, ¿no? Y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quiénes se postraron? No fueron los ángeles, sino los 4 seres vivientes, los mismos que aparecen en Ezequiel y también en el libro de Isaías capítulo 6. Se postran para adorar solamente a Dios, pero vemos que en esta misma escena está Cristo también, el Cordero, pero delante de él no se postran para adorarle, lo que hasta el momento yo he podido encontrar en la Escritura. No he visto dónde se han postrado para adorar a Cristo, ni aún estando en el cielo mismo, donde Pedro nos dice, según la versión que leemos en Hechos, la versión que nos entrega Lucas, Hechos capítulo 3, 20 o 23, ahí dice que Cristo está en el cielo hasta que Dios lo envíe por segunda vez, Mesías prometido, como le dice Pedro a los israelitas. Y hasta el momento no he encontrado dónde se le ha adorado, como supuestamente dice en Hebreos 1:6, que Dios cuando introduce el primogénito en el mundo, le da una orden a los ángeles y es que le adoren todos. Eso es una locura. A los ángeles nadie tiene que decirles que adoren a Dios, ellos ya saben, lo hacen por naturaleza, venir y adorar a Dios. Seguimos ya en el capítulo 11, en el capítulo, 9 de Apocalipsis, verso 20. 9:20 dice lo siguiente. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, hablando primero de unas plagas que vienen sobre los que no quieren obedecer a Dios, vienen unas plagas que Dios permite que pasen
Y dice que los que no murieron por estas plagas ni aún así se arrepintieron, es lo que está diciendo aquí Juan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se refiere solamente a los ídolos que usan el pueblo católico, porque se nos ha enseñado que la Babilonia la Grande que aparece aquí en Apocalipsis, que es la Iglesia Católica, eso es falso. Aquí está hablando es de todo lo que tiene que ver con idolatría, y no solamente los católicos son idólatras, los que practican la religión del hinduismo son idólatras, adoran un poco de dioses y de diosas, vacas, perros, micos, todos lo adoran. Por eso en Romanos, que Pablo está leyendo lo que está tomando lo que está escrito en Deuteronomio, y Pablo lo dice que le están dando culto a las imágenes antes que a Dios. Y habla de qué imágenes, de reptiles, de hombre hermoso, de reptiles, de aves y de cuadrúpedos. Y los católicos no adoran ni aves, ni cuadrúpedos, ni reptiles. Eso lo hacen los chinos, lo hacen no sé si los japoneses, no sé, pero sí sé que los chinos adoran dragones y todas esas cosas. Y los del hinduismo también adoran todas esas cosas. Entonces, muchas naciones tienen dioses diferentes a los dioses de los católicos, a esos ídolos de los católicos. Entonces no se refiere solamente a ellos, sino a toda la confusión, porque está hablando de algo que viene contra toda la humanidad que no quiso arrepentirse, ni adorar a Dios, ni creer en Cristo. Y no se refiere solamente al pueblo católico, sino a todos los que adoran diferentes, según ellos, deidades. Que cada pueblo, cada nación, cada cultura tiene sus propios dioses. A eso es que se refiere. Y los hacen de lo mismo, de oro, plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Se refiere a toda la idolatría que existe en todo el mundo. Aparece que no se arrepintieron de adorar esas cosas, a las cuales llama aquí demonios, e imágenes de oro, de plata y todo eso. No se arrepintieron de adorar esas cosas. Efectivamente aparece la palabra proscuneo y su traducción correcta es adorar, porque está hablando de una adoración a lo que ellos consideran un Dios. A Cristo nunca lo consideraron un Dios, jamás. Por el hecho de decir ser el Hijo de Dios, nomás lo juzgaban. Tú te crees Dios, dices que eres Dios, pero Cristo jamás dijo eso. Jamás Cristo dijo yo soy Dios. Ni usted va a encontrar un apóstol diciendo que el Dios Hijo tomó forma de hombre. Eso es una locura, eso es una creencia griega, ni siquiera de los judíos. Recordemos lo que pasó cuando, por ejemplo, otro hecho que se me pasó citar, en el cual aparece también la palabra de adoración, es cuando Pablo y Timoteo iban a ser adorados, Bernabé, perdón, Pablo y Bernabé iban a ser adorados en Listra, después de que Pablo sana a un paralítico, y ellos dicen, no, estos son dos dioses que tomaron formas humanas, son griegos, iban a adorar a Pablo y a Bernabé. Ellos rasgan los vestidos y pasan por delante de ellos, pero hay una declaración que enfatiza y nos deja claro, sin duda alguna, de que se les iba a dar un acto de adoración como si fuesen dioses, porque ellos cuando vieron que Pablo le dice a este hombre, al Pablo mirarlo y ver que tenía fe para ser sanado, le dice, levántate y anda, y ponte sobre tus pies, y dicen ellos en lengua licáonica, esos hombres son dioses en forma humana, y se fueron supuestamente, iban a adorarlos, no supuestamente, los iban a adorar literalmente, ellos no lo permiten. Pero aparece también la palabra proscuneo, y su traducción legítima es que les iban a dar adoración, un servicio santo. Recordemos que la palabra adorar significa que es dar un servicio santo. El postrarse aquí de estos cuatro seres es dar un servicio santo a Dios, pero están declarando que lo adoraron. Y la declaración es que Él es el Dios todopoderoso. Y han dicho, la salvación pertenece a Dios y a su Cristo. ¿Por qué Dios? Porque Dios fue el que gestó el plan preconcebido, el que habla Pedro en su primera carta. Y Cristo viene, y como dice el escritor a los hebreos, no te agradaron sacrificios ni holocaustos, mas me preparaste un cuerpo. Me preparaste, no dice me preparé. Está citando lo que está escrito, y si Cristo es Dios, ya como parte de esa Trinidad que aún no había llegado a la tierra en forma humana supuestamente, él también escribió ahí cuando se hizo eso. Cuando se dijeron esas palabras a través de los profetas, él también estuvo diciendo eso. Entonces tendría que decir, me preparé un cuerpo. No, me preparaste un cuerpo. Ahora vengo a hacer tu voluntad. Ahí entendemos más la oración que Cristo hizo la noche que fue entregado. Si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase conforme a tu voluntad, no a la mía. Es lo que declara el Señor ahí. Entonces podemos ver esto, que aquí habla de adorar imágenes, no se arrepienten y siguen en lo mismo. Entonces vemos que el día del Señor, como ya lo he dicho en el capítulo anterior, en el video anterior,
El día del Señor en el que Juan está en espíritu, narrado en el capítulo 1 de aquí el libro de Apocalipsis, es que Juan quiso entender cómo iba a ser ese día. Y en su espíritu se transportó allá, siente la voz que le habla detrás y viene a revelarle de parte de Dios, que le entrega su revelación a Cristo para que Cristo a su vez la envíe por medio de un ángel a Juan, que estaba inquieto y quería saber eso. Ya Dios tuvo a bien enviar esta revelación a través de Cristo, Cristo por medio del ángel, y el ángel se la entrega a Juan y Juan nos la entrega a nosotros en una forma escrita. Entonces él ve esto y es lo que él quería ver. Entonces el día del Señor es un lapso de tiempo, no un día de 24 horas como el de nosotros, en que Dios vino y de guarapazo juzgó a la humanidad y listo. No, va a haber unos eventos y va a haber, mire, que se va a matar una cantidad de gente y van a quedar unos, pero aún así se van a endurecer como Faraón y no van a querer obedecer a Dios ni se van a arrepentir de adorar imágenes. Y no está hablando, vuelvo y digo, solo del pueblo católico, porque no solamente los católicos adoran ídolos, sino también en las otras culturas. Bueno, en el capítulo 11, verso 1, vamos a ver unos que adoran el templo, que los vio Juan también. Verso 11, capítulo 11, perdón, verso 1 dice, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Usted busca, normal, la palabra proscuneo, pero aparece traducción, adorar. En Apocalipsis algo que usted va a ver siempre es que cuando aparece postrarse y no habla de adoración, sino solo el acto de postrarse, o si dice se postró de oro, van a aparecer dos palabras, pipto y proscuneo. Juntas aparecen de una. Proscuneo para mostrar que usarse como adoración, o adorarán, o adoraron, o adorarán, o adora, o adoró, y pipto para decir que se postró, que se puso cayó de rodillas con su rostro en tierra. Porque aquí no se puede usar la palabra proscuneo para eso, porque se va a hablar realmente de un acto de adoración legítimo, como el que estamos viendo, acabamos de ver aquí en el capítulo 9:20. Y es lo mismo aquí en el 11:1. Va Juan, entregan la vara, él mide el templo y el altar y a los que adoran en él, es lo que se le dice. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es adoración legítima, porque es a Dios o es a los ídolos, o a la bestia, como vamos a ver ya enseguida. Capítulo 11, verso 16. Otra vez aquí ya son los 24 ancianos. Capítulo 11, 16. Dice así. Y los 24 ancianos, después de que se rompe el ángel toca la trompeta al séptimo ángel, dice el séptimo ángel, desde el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis para analizar unos punticos que aunque no están hablando de adoración, si nos aclaran unas ideas que nos han vendido y es que cuando venga Cristo por segunda vez, nosotros vamos a ser arrebatados al cielo interpretando mal, primera Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo viene hablando de esa iglesia y mostrándoles la esperanza que hay. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se le entregó el evangelio en medio de una gran tribulación, de una gran oposición. Entonces Pablo, la preocupación de él por esta iglesia era que no se fueran a dejar desmotivar por lo que reciben el evangelio y lo que les vino fue garrote de una, como les dice Pablo a ellos, ustedes están siendo copartícipes como los hermanos de Judá, que de parte de los judíos sufrieron grandes persecuciones, como lo están sufriendo ustedes ahora de sus mismos coterráneos, pues, de allá de Tesalónica. Era para que no se desanimaran y no fuera Satanás a tentarlo y a desanimarlos para que dejaran el cristianismo, y no que eran firmes en la fe. Y Pablo lo que hizo fue confirmar la fe que ellos tenían y entonces les da esperanza, incluso, o les da claridad acerca de lo que espera después de la muerte, para que no se pusieran tristes por lo que estaban muriendo a causa de la tribulación. Él les dice que ellos mueren con esperanza, ellos no están muriendo sin esperanza, sino que murieron en Cristo, mueren con una esperanza. Y eso es a lo que está refiriendo. Entonces ahí describe Pablo la segunda venida de Cristo y se interpreta más diciendo, porque ahí dice que primero van a resucitar los que murieron en Cristo, luego los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre, pero no en las nubes, sino que nunca más nos vamos a separar de Cristo. Eso es a lo que se refiere Pablo ahí. El hecho de que no clarifique cosa por cosa, no es que vamos a estar en las nubes,
En la nube no vamos a estar. Y mire lo que está diciendo aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. ¿Cuáles reinos de cuál mundo? Aquí en la tierra, por supuesto. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Dios y de su Cristo Jesús. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios. Ya cuando entregue Cristo el reino al Dios y Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15. Luego que oye esta declaración, los 24 ancianos, mire lo que hacen. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Bueno, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Algunos creen que es una representación que se hace en forma de figura de todos los que vamos a obedecer al Señor, de todas las tribus, naciones y lenguas que hay en este mundo. Es una representación de lo que dicen ellos, que algunos dicen es eso, que son una representación de todos nosotros, sentados en sus tronos. Algunos usan eso, mire, que si están reinando en el cielo, porque los 24 ancianos están sentados sobre 24 tronos, ahí no dice que estén gobernando nada, simplemente es lo que se le permitió ver a Juan. Y estos 24 ancianos se postran, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Palabra proscuneo, adoraron a Dios. Para postrarse aquí aparece la palabra pipto. Cualquiera lo puede buscar y va a ver qué es lo que va a encontrar en esta traducción y en el interlineal griego. Seguimos y aparece ya en el capítulo 13, verso 4, donde adoran al dragón por haberle dado poder a la bestia. Capítulo 13, verso 4 dice lo siguiente. Después de que ve dos bestias, Juan, aparece primero en el capítulo 12 la mujer, que esta mujer representa a la nación de Israel. No es que se esté devolviendo a hablar otra vez de María y que tuvo a Cristo, no está hablando de la nación de Israel cuando crean en Cristo. Esta es la mujer que está a punto de dar a luz, a punto de entender y de creer, que era lo que los judíos no querían aceptar, que Cristo era el Mesías. ¿Cuál era la lucha de los apóstoles? Demostrar que Jesús era el Mesías y que realmente él era de quien hablaban las escrituras. Y era lo que Pablo hacía. Usted lee el libro de Hechos con juicio y va a encontrar que lo que Pablo hacía en cada sinagoga de judíos donde él llegaba en sus viajes, él lo que intentaba a través de las escrituras era demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías que el pueblo israelí estaba esperando. Entonces, esta mujer que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis es la nación de Israel que está a punto de dar a luz, a punto de creer en Cristo. Y también Satanás está ahí brigando a destruir. Cuando venga Cristo, él va a atacar, pero sabemos que no va a poder hacer nada porque en el capítulo 19 de Apocalipsis nos describe cómo viene Cristo ya montado en su caballo blanco con todos sus ángeles, cumpliendo lo que él mismo anunció en el libro de Mateo capítulo 23, cómo iba a ser su segunda venida, lo que les dice también a ellos en varias partes, o encontramos la narrativa de los evangelios, por boca de varios de ellos. Bueno, ya después de que se ve esto, en el capítulo 13, Juan ve unas bestias y en el capítulo, verso 4 dice, vale, desde el 3, y vio una de sus cabezas como herida de muerte de la bestia que vio Juan, que ahora parecía un leopardo, describe él, y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, claro, porque les gusta adorarla, tener la idolatría y no aceptar a Dios. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Legítimamente vas a buscar y vamos a encontrar que la palabra ahí es proscuneo en ambas partes, en adoraron y en adoraron. No solo al dragón, sino también a la bestia. Y la palabra que aparece es proscuneo. Y su traducción legítima, adorar, porque está hablando de una adoración, algo que ellos consideran un Dios. Consideran, no que sea, consideran un Dios. Y la palabra es adorar. Hasta el momento en lo que hemos visto Apocalipsis no se ha visto que adoren a Cristo tampoco. Y ya está en el cielo mismo. Supuestamente su posición de Dios otra vez todopoderoso. Aclaro otra vez, según la escritura y lo que yo leo en la escritura, leyendo de corrido toda la escritura, solo encuentro que Cristo dependió, depende y dependerá de Dios, lo mismo que nosotros. El hecho de que Dios nos dé la vida eterna luego de la primera resurrección, eso no garantiza que nosotros no vamos a depender de Dios. Nosotros siempre vamos a depender de nuestro Creador. Toda la creación dependerá siempre de su Creador.
Y eso es algo muy bello de entender. Eso es algo muy hermoso de entender, que siempre vamos a depender de nuestro Dios, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice la Escritura que nosotros somos coherederos con Cristo, no herederos de Cristo, sino coherederos, a recibir una herencia juntamente con Él. Él es el primogénito de los muertos, el primer hombre que resucitó para que la muerte no vuelva a señorear sobre Él. Pero no es el único, porque la promesa también es para nosotros. De hecho, la fe de nosotros está basada en la resurrección de los muertos. En eso está basada nuestra fe, que así como Dios resucitó a Cristo, también nos va a levantar a nosotros. Y eso lo encontramos por todas las cartas que llamamos Paulinas. Por todo lo encontramos en la carta de los Tesalonicenses, lo encontramos en Hebreos, lo encontramos en muchas partes. En Corintios, capítulo 15 y 16. Todo eso habla de la resurrección y que nuestra fe está fundamentada en precisamente que Dios levantó a Cristo y en Cristo se cumple la promesa de que los que le obedezcamos a Dios también vamos a ser levantados como Cristo para recibir una herencia juntamente con Él. Eso es lo que enseña realmente la Escritura. Entonces, hasta el momento no hemos visto ni vamos a ver que a Cristo se le adore. Jamás. Solo Dios es digno de adoración. Cristo de alabanza, de honra, de gloria, más no de adoración. Capítulo 13, verso 8. En el capítulo 13, verso 8, todos los moradores de la tierra la adoraron. Está hablando también de la bestia. Dice, sigue así. 13:8. Palabras del 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo mismo que aparece en Daniel capítulo 7. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, esto hay que entender y explicar todo esto de la mejor manera, así no tengamos mucho tiempo de extendernos, pero hay que bregar a que la idea nos quede bien clara. Bueno, aquí dice que labraron todos los moradores de la tierra. Vamos a explicar qué significa morar. Morar es quien tiene, aquí dice moradores de la tierra. Si morar en la tierra significa vivir en ella, entonces aquí está hablando de todos, incluidos nosotros, los que somos o nos identificamos como cristianos. Si todos los moradores de la tierra adoraron a esa bestia y a su imagen, entonces eso nos incluye a nosotros también. Entonces ahí tendremos que obligatoriamente razonar con la escritura qué es lo que realmente significa morar en la tierra y qué significa morar en el cielo. Como lo dice Juan, Cristo en el Evangelio de Juan se encuentra eso, el que descendió del cielo y que está en el cielo. Mire que está en el cielo porque es omnipresente. Eso es una tontería. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice Cristo. ¿Qué es morar en la tierra? ¿Quiénes moran en la tierra? Los que tienen su vista puesta solo en lo de esta tierra, mas no se han preocupado por saber qué es lo que viene después de, de, de la muerte y la resurrección, el juicio de Dios. Cuando no se entiende eso, se cometen errores y la gente lo que hace es vivir acomodados en este mundo y solamente ambicionando como los políticos que ambicionan poder, 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 poder en este mundo, cuando eso viene, tiene un fin. Cuando venga el establecimiento del gobierno de Dios a través de Cristo, el gobierno humano llega a su fin y se cumple la profecía que se le entregó a Nabucodonosor de los 10 deditos. Ahí culmina, cuando llegue ese reino de los 10 dedos, de hierro cocido con barro, de hierro con barro cocido, perdón, culmina el gobierno humano e inicia el gobierno de Dios a través de su Cristo. Termina eso, entonces los que moran en la tierra son los que tienen puestos sus ojos solo en lo de este mundo, mas no han considerado o han tenido por importante el leer la escritura y querer más bien estar en el reino de Cristo y en la eternidad. Como Abraham, miren lo que dice Abraham acerca de Abraham en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Dice que Abraham tenía su vista puesta en una morada, en una ciudad celestial, en una ciudad eterna, de cimientos eternos, no aquí en la tierra. Entonces, Abraham, aunque vivió en la tierra, él no moraba aquí. Su morada, su ambición estaba en el cielo. Es lo que también dice Pablo creo que a los Corintios, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. ¿Dónde está nuestro corazón? En el cielo. ¿Dónde está nuestro tesoro? En el cielo. ¿Por qué arcamos para el cielo? No, porque ahí está Dios que nos prometió que nos va a dar eternidad. ¿Y cuándo viene esa vida eterna para nosotros? Cuando Dios envíe a Cristo de nuevo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. ¿Y dónde está nuestra esperanza? En el cielo.
¿Y dónde moramos? En el cielo, las cosas celestiales, no terrenales. Cristo le dice a Pedro, cuando Pedro, después de que Cristo le dice a él, es necesario, a él y a los otros apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y allí sufra mucho a manos de los principales sacerdotes y de los gobernantes. Pedro le dice, en ninguna manera eso te acontezca, Señor, tengo pasión de ti mismo, quítate de mí, quítate de frente de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice el Señor, porque no pones tu vista en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. El morar significa donde esté su habitación, donde esté su tesoro, donde esté su confianza. La gente que confía en lo terrenal, que tiene solo la vista puesta en lo terrenal, más no en su Dios, en su Creador, son a los que van a adorar la bestia. Los cristianos que estemos morando aquí, que les toque o que nos toque vivir esa tribulación, y cuando esté esta imagen de la bestia y la bestia, no la vamos a adorar y estamos viviendo aquí. Entonces, cuando dice morar, el término morar no significa habitar, sino donde está su confianza, en lo que usted quiere, en lo que usted cree, en lo que ambiciona. Yo no ambiciono este mundo, vivo en este mundo, pero ambiciono la vida eterna al lado de mi Señor Jesucristo, sirviéndole a mi Dios y a mi Creador, a mi Padre. Dándole claridad un poquito a esto, seguimos en el capítulo 13-12. Dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera, una segunda bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya sabemos lo que significa morar. Los que moran, los que tienen su vista puesta en esto, los que quieren solamente esto, creen que esto les pertenece. Es una locura que esto nos pertenece, todo es prestado, incluida nuestra vida es prestada. Tenemos que entregársela a nuestro Creador. Es a los que moran en la tierra, no es para los cristianos, es a los que moran en la tierra, a los que van a adorar. Y la palabra que aparece es legítima, proscuneo, y aparece como adoración, pero ahí sí se está haciendo una declaración que antecede a la palabra y nos da claridad de que la palabra aparece para decir, y adoraron la bestia, y se entiende que la están adorando porque ellos lo consideran un Dios. Eso es sencillo. Y le están haciendo un servicio santo. Aquí mismo capítulo 13-15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Quiénes son los que no la van a adorar? Los que no moramos aquí, los que tenemos nuestra morada en el cielo, no porque vamos a vivir en el cielo, porque lo que vamos a recibir es la tierra por herencia. Es aquí donde vamos a vivir y donde vamos a gobernar en las naciones, como leímos ahora. El reino de las naciones ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, hablando de Dios. Entonces, ¿quiénes no van a adorar a la bestia ni a su imagen? Los que no moramos en la tierra, aunque estemos viviendo en ella. Sencillo de entender la escritura, muchachos. Es sencillo de entender lo que Dios nos habla a través de su hermosa, santa y perfecta palabra. Capaz de hacernos sabios para salvación, no solamente a nosotros, sino a los que nos escuchen, como dice Pablo, a nuestro amado hermano Timoteo. Capítulo 14, verso 7. El ángel le predica a Juan, el ángel predica el evangelio eterno, que aparece aquí, y manda a adorar al único Dios, creador. Y aquí habla no de Cristo, sino de Dios. Vamos a verlo. 14:7 del libro de Apocalipsis. Dice así. Vale, leerlo desde el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra predicarles el evangelio, el ángel. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué le está diciendo que adoren? Porque no le están adorando a Dios. Entonces, adoren a Dios porque el juicio ha llegado, ya llegó la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Nunca a Cristo. Usted va a encontrar que alguien le atribuya la creación. Jamás. Usted va al libro de Isaías y de los otros profetas y el único que se ha atribuido la creación de todas las cosas es Dios. Incluidos los apóstoles también. Mira, aquí Juan está viendo esta declaración de un mismo ángel, donde le da la gloria por la creación a Dios. También vemos cuando Pablo le habla a los atenienses, capítulo 17 de Hechos, cómo Pablo empieza a hablar de Dios
y se lo presenta a los atenienses como el creador del cielo, la tierra, el mar y lo que en ellos hay, y el creador de toda la humanidad. Y llega a Cristo y no lo relaciona para decir, este es el Dios que se volvió hombre. Eso jamás lo va a encontrar usted en la escritura, ni en la boca de los apóstoles. Nunca va a encontrar eso. Vamos a encontrar cosas muy diferentes a eso. Bueno, capítulo 3, 14, 7. Entonces vemos que se le está mandando a adorar a los moradores de la tierra es a Dios, al único y verdadero Dios. Capítulo 14, 9 de Apocalipsis dice lo siguiente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué le va a pasar a los que adoren la bestia o a su imagen? Van a beber también de la copa de la ira del furor de Dios. Es lo que dice realmente la escritura y aparece la palabra proscuneo y su traducción exacta es adorar. O adoraron o adorarán. 14:11. Y el humo de su tormento, después de ser castigados delante de los ángeles y del Cordero de Cristo, no del Dios hecho hombre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hablando de los que no quisieron adorar a Dios, ni obedecer al llamado de Dios a través de Cristo y de sus apóstoles, y de nosotros hoy en día que predicamos el Evangelio, sino que quisieron vivir conforme a sus tradiciones y adorando a sus propios dioses, sus propias deidades, recibiendo la marca de la bestia, adorando a la bestia y a su imagen, y habla del castigo que les viene. Y la palabra legítima que es proscuneo, su interpretación correcta, adoraron su traducción. Seguimos. En el capítulo 15, verso 4. Capítulo 15, verso 4 dice lo siguiente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Está hablando de nuestro Dios. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Eso ya está refiriéndose es después, entiendo yo, cuando se establece el reino milenial, van a venir todas las naciones a adorar, y en Zacarías nos hace apartes de eso, y en Isaías también, de que todos van a tener que venir y dar adoración a Dios en Jerusalén y traerle tributos al pueblo de Israel, y en la nación que se resista y no quiera hacerlo, Dios les va a cerrar el cielo y no les va a permitir que les caiga lluvia, por lo tanto la tierra no va a producir fruto, y eso los va a obligar a quebrar cabeza, a humillarse delante del único sabio Dios y venir a hacer lo que Dios les está diciendo que hagan. Eso es a lo que se refiere esto también. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Juicios de mi Dios, como acabamos de ver con la bestia y con los que recibieron la marca de ella. Capítulo 16:2. Después de que se derrama la primer copa de la ira de Dios y se hiere con una úlcera a los que tienen la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Y aparece también la palabra proscuneo. Capítulo 16:2. Dice así. Vale, los del 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los mismos que habla aquí que los iba a mandar a un lago donde iban a recibir fuego, iban a ser atormentados en fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está hablando de los mismos aquí también, el 16:2. Luego vamos al capítulo 19, verso 4. Otra vez aparecen los 24 ancianos en escena.
19:4. Dice así. Vale, lo desde el 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios todo, del Señor Dios nuestro. Y no están hablando de Cristo, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. No está hablando de la Iglesia Católica, está hablando de toda la idolatría que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y el catolicismo aparece apenas 300 años después de la iglesia que Dios funda a través de Cristo y Cristo a través de sus apóstoles. Él no está hablando de ellos, está hablando de toda la idolatría que ha habido desde que la humanidad fue puesta aquí en la tierra, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, su tormento, su castigo, lo que está diciendo como lo leímos anteriormente. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, palabra pipto, en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. ¿A quién se le da la adoración? Únicamente a nuestro sabio, único, eterno y soberano Dios. A Cristo, honra, gloria y alabanza. ¿Dónde la encontramos? Me voy a hacer un pequeño paréntesis y me devuelvo al capítulo 5 de Apocalipsis, donde aparece Cristo en escena, y cuando ellos lo ven, dicen lo siguiente, y cuando hubo tomado el libro, Cristo de la mano de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, pero no parece que lo adoraron, aparece la palabra pipto, y su traducción cayeron de rodillas. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres, Cristo, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estoy leyendo el capítulo 5 de Apocalipsis, del verso 8 en adelante. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, no sobre el cielo, y no sobre la tierra. Luego aparecen unos ángeles y la misma creación dice algo acerca de Cristo. Soy un poco torpe de palabras, pero me defiendo lo mejor que puedo. La misma creación da una afirmación acerca de Cristo, una declaración. Y a todo lo creado, verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, vamos a ver si dicen la adoración, solamente unas cosas para Cristo y Dios que comparten, más no la adoración solamente es para Dios únicamente. Y dice así, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, pero no dice la adoración. Luego los cuatro seres vivientes, verso 14, los 4 seres vivientes decían a esto que está diciendo la creación, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No dice, y adoraron a los que viven, sino que separan a Cristo y toman solamente a Dios y dicen, y adoraron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Entonces, ¿a Cristo qué le damos? A Cristo le damos lo que dice en el verso 13 del capítulo 5. ¿Y qué es lo que le damos? Alabanza, honra, gloria y poder. Le atribuimos el poder a Él. Le damos gloria, le damos alabanza por lo que hizo. Le damos reverencia, pero no le podemos dar adoración. Eso solo aparece para nuestro Dios. Y es lo que estamos viendo aquí, que acabamos de leer. Que solamente se le da adoración a nuestro Dios. Y los 24 ancianos, ya en el capítulo 19, verso 4 de Apocalipsis, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Para Dios. ¿Quién no te temerá? Eso es hermoso. ¿Quién no le va a temer a nuestro Dios? ¿Quién no lo va a adorar?
si es nuestro creador, dependemos de él y dependeremos siempre de él. Tiene unas promesas hermosísimas en la escritura para aquellos que tengamos a bien ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Sigue el verso 10. Voy a terminar hoy con este tema, pero voy un poquito rápido porque quiero que terminemos ya. Creo que tenemos claro qué significa la palabra proscuneo y cuántos significados tiene, y que hasta el momento no se ha visto ni se puede probar. No hay nadie que le pueda probar a usted, ni a mí, ni a nadie, que Cristo fue adorado. Eso es falso. Lo que hay es una corriente en el aire, y por la falta de compromiso de los mismos predicadores y de los mismos predicados, por escudriñar la escritura, es que se ha prestado y se ha hecho el terreno favorable para semejante mentira. ¿Por qué? Porque somos una pila de perezosos que no queremos agarrar con nuestras manos, asirnos de la salvación que Dios nos da, involucrarnos y ser de una condición humilde como los de Berea, que eran de una condición más humilde que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran una belleza. Salen las dos cartas de los tesalonicenses. Es una hermosura lo que Pablo dice de ellos. Y los de Berea eran de una condición más humilde. ¿En qué consistía? En que escudriñaban cada día las cosas que Pablo y Bernabé les anunciaban, a ver si era verdad o no. Pero hoy en día no, lo que se diga, este es un hombre de Dios, y usted cómo sabe que es de Dios. Probar los espíritus, no crees a todo espíritu, está hablando de los que nos predican. Pruébelo a ver si es de Dios, si el mensaje que está dando realmente es de Dios. Por eso hay tantos Simones magos engañando a la gente con sus artes mágicas, porque la gente está llena de pereza y no quiere escudriñar la escritura. Ni aún los que predican. Ni aún los que predican escudriñan la escritura como deberían. Se la pasan repitiendo como loros mojados el caletre que otro dijo, en vez de leer todo el libro. No me crean a mí tampoco, diciéndole que el que me ve a mí, crea ciegamente en Bernardo. No, lea usted mismo la escritura, es la pereza, y es la salvación suya la que está en juego, y la mía también, porque si usted puede sacarme el error y no me saca, va a ser culpable ante Dios por la sangre mía, porque no me quiere sacar. Así de sencillo es esto. Entonces, lo que hemos visto es eso. Quiero terminar hoy, tratar de terminarlo hoy, así me morí un poquito más, pero terminarlo hoy para que ya podamos pasar a otros temas y a escudriñar ya de pronto libro por libro, algunos libros, para ir revisando qué es lo que realmente Dios nos enseña en su escritura. Entonces seguimos ya con el capítulo 19:10, ya lo leímos, vamos para el 19:10. Y me postré. ¿Quién se postró? Juan, después de que el ángel le dice algo acerca de las voz del Cordero. Lo va a leer desde el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Luego que Juan escucha eso, se postra para adorar al ángel, pero el ángel no lo permite. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. No dice adora a Jesús y a Dios. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, de la enseñanza. Es lo que está diciendo el ángel a Juan. Juan se arrodilla, se postra legítimamente para adorar al ángel. El ángel, no, venga, no, yo no soy Dios. Lo que se les está entregando a Juan era muy grande. Entonces, mire, si estos hombres podían cometer estos errores, con razón la gente comete errores hoy en día y se le postan las imágenes de cualquier cosa, porque no hay un conocimiento real. Pero aquí lo que estamos viendo es eso, la palabra proscuneo, se postra para adorar al ángel no se lo permite. Eso lo usan también, no, mire que a Cristo se le postraron, a David también, a Salomón, a los profetas como Isaías, a Elías y Eliseo también se les postraron muchas veces, a Jonatán, a Saúl. Eso no los convierte en dioses tampoco. David se le postra a Betsabé también, y entonces ella es diosa porque David dice eso. No, es una locura, ella se postra delante de David. Hay que entender para qué se postraban delante de los gobernantes o delante de alguien que estaba puesto en eminencia. El capítulo mismo 19, verso 20, un falso profeta habla así acerca de eso. Capítulo 19, verso 20 dice lo siguiente. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, sería el anticristo, con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, lo que viene escribiendo para el castigo de los que adoran la bestia, su imagen
y reciben su marca. Es a lo que se refiere a esto también. Y habían adorado a la bestia, palabra proscuneo, su traducción legítima, adorar o adorar a una bestia. Capítulo 20, verso 4. En este capítulo 20, todo es figurado para los que dicen que no hay reloj milenial. No, todo esto es figurado. No sé cómo van a explicar esta figura, porque aquí aparece 6 veces alusión a que va a haber un reino milenial, solo en este capítulo 20. Pero para ellos eso todo es figurado, todo es figurado. No sé cómo explican 1 Corintios 15, porque hay en esos luegos que aparecen ahí en el capítulo 15, 23, 24, hay unos lapsos, por ejemplo, ahí va un lapso, en el primer luego dice, la resurrección va a tener un orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y en ese luego ya van más de 2000 años. Pero para ellos los luegos son así. Luego, el reino, porque es preciso que él reine hasta que entregue el reino al Dios y Padre. Luego el fin, después de que él reine, pero no entienden que hay un lapso de tiempo en ese reino. Luego el fin después de qué, de que entregue el reino al Dios y Padre. Pero eso no lo entienden. Y aquí se escribe en Apocalipsis capítulo 20. El capítulo 24 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, ya siendo resucitados, ¿no? Ya después de que fueron resucitados, dice Juan aquí, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde reinaron? ¿Y cuándo fueron resucitados? Eso deberían explicarlo. ¿Y dónde están reinando? En el cielo, reinando sobre Dios, sobre los ángeles. Allá están las naciones del mundo, que aparecen también en Daniel 7. Hay que leer todo eso con detenimiento y mirar qué es lo que realmente la escritura nos enseña y cuáles son las promesas verdaderas de Dios para su pueblo. Vuelvo y les digo, vuelven a Mateo capítulo 5, en lo que llaman el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuándo la van a heredar? Que me expliquen todo eso. ¿Cuándo es que la van a heredar? Y ahí sí podemos tomar todo lo que habla acerca de los reinos, del reino de Dios, y vamos a empezar a desglosar parte por parte a qué es que se refiere, qué significa el reino de Dios. Y es lo que dice aquí, vinieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Voy a leer esto como un paréntesis para que se nos quede más clara la idea. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no murieron con Cristo, los que no hacen parte de esa primera resurrección, a los que Pablo hace alusión en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No se pongan tristes por los que mueren como si murieran como los demás que mueren sin esperanza. Nosotros morimos con esperanza. Esos que mueren sin esperanza, pero los otros muertos, los que murieron sin esperanza, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Que nos expliquen todo eso. Entonces, estas figuras son figuras de qué, o cómo hay que entender esto entonces. Pero los otros muertos, los que murieron sin esperanza, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde? ¿Cuándo? Que nos expliquen todas estas figuras según eso, porque eso es figurado, entonces que nos expliquen qué es lo que figura. ¿Esto es figura de qué? ¿Cómo es que hay que entender esto entonces? Y lo otro, muerto, está hablando de la resurrección primera, de la que habla Corintios 15, y de la segunda, que va a ser después, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, y se va a entregar, va a venir a derramar Dios su ira. Una cosa es la tribulación, otra cosa es la ira de Dios. Y la ira de Dios no le va a tocar a sus hijos, ¿para qué ya? La ira de Dios va a caer sobre los que quisieron traer las leyes de Dios, y aún después del milenio va a haber unos que se van a revelar. Es lo que describe la escritura. Capítulo 22, verso 8. Vuelve Juan y se postra a adorar el ángel. Capítulo 22, verso 8. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ah, que se postró otra vez. Puede ser la misma forma de postrarse, la misma que aparece en el capítulo 19. Puede ser esta. ¿Por qué? Porque está diciendo yo, Juan, está devolviéndose Juan, diciendo yo fui el que vi estas cosas y cuando las vi me postré. ¿Y qué es lo que dice aquí cuando se postró por primera vez en el capítulo 19? El ángel le habla acerca de las bodas del Cordero
y él se postra y le habla también de la resurrección y de los que fueron invitados, perdón, de los que fueron invitados a las bodas del Cordero. Juan ve y se postra, puede estar hablando de del mismo suceso, se postró solo esa vez. Puede ser que esté hablando de lo mismo. Algunos dicen, no, fue que se postró dos veces. Puede ser que se postró solo una vez y aquí vuelve y describe el hecho. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No a Cristo, adora a Dios. 22:9. Ahí seguido. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Ahí ya terminamos, hermanos, ahí se termina ya el, todo el, el, el uso de esta palabra o el estudio que hemos hecho, el análisis de esta palabra, de dónde aparece la acción de postrarse, o vi algunos puntos como los de hechos, que he citado a través también de algunos estudios ya de los últimos videos, donde se ha mostrado que la palabra proscripción aparece, sí, pero tiene tres significados. Solo cuando habla de Dios, del falso profeta, del falso profeta, no, de la bestia, de la imagen de la bestia, de los ídolos, aparece como adorar, o adoraron, o adorarán. Y cuando habla de Dios, pero a Cristo jamás se ve en la escritura donde se le adora. Si no se le adoró en el cielo mismo, estando ya allá, supuestamente tras su posición de Dios Todopoderoso, ¿cómo fue que se le adoró en la tierra? ¿Y cómo llegaron ellos? Vuelvo y pregunto, porque pregunté ya en un video, ¿cómo llegaron ellos, los apóstoles supuestamente que escribieron, o más que todo Mateo, que escribió supuestamente que a Cristo se le adoró, que los sabios de Oriente venían buscando a quien adorar, yo venía buscando era un rey, los reyes ya no se adoraban, se les daba honra, gloria, se les traían presentes, mas no se les adoraba. ¿Cuál era la causa o la declaración que los llevaba yo a decir, aquí se postró a adorar? Voy a traducir que se adora porque es adorar. ¿Cómo llegaron ellos a entender eso? Es una locura. Vemos que antes de cada vez que se usa la palabra proskuneo para decir adoración o adorarán, aparece una declaración que acompaña de que iban a realmente hacer eso, o adorar, o adoraban, o adoraron. Lo mismo aparece en el libro de Hechos, que supuestamente Cornelio adoró a Pedro, eso es falso, se busca y hicieron reverencia, porque Pedro no permitió que le hicieran reverencia. Eso no era una adoración, era una reverencia, porque no era una declaración de que, y Cornelio se postró y dijo, te adoro Pedro porque tú eres, no, nada de eso. Lo que sí iban a hacer con Pablo y Bernabé, allá en Listra, en Licaón, en Listra, que los iban a adorar y hubo una declaración antes, estos hombres son dioses de forma humana, cosa griega, que es lo que tiene ahora las iglesias cristianas. Toda la locura griega que tienen los católicos la tienen las iglesias cristianas que supuestamente dicen que a Cristo hay que adorarle. Y eso es pecado, hermanos, uno enseñar eso es pecado. Porque Pablo, hablando a Timoteo, le dice, Dios quiere que todos los hombres, después de que le dice que es bueno delante de Dios que nosotros pidamos por todos los hombres, por los gobernantes y los que están puestos en eminencia, para que veamos quiete y reposadamente, porque eso es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Pablo sigue diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre ese único Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador entre ese único Dios y los hombres? Jesucristo, hombre, así lo escribe Pablo. ¿Y dónde está Cristo cuando Pablo hace eso? Escribe esa carta de Timoteo. En el cielo. En el cielo. Y Pablo no dice, Jesucristo, el Dios que se hizo hombre y ahora volvió al cielo. No. Hay un intermediario. Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, todos los hombres, que lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre ese único Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Sencillo, hermano. Ese es el evangelio. A ese hombre que Dios glorificó. ¿Cómo lo glorifica? Lo sienta en su diestra y lo nombra sumo sacerdote. Lea el libro de los Hebreos con detenimiento y va a ver si le enseña otra cosa. No se quede en el capítulo 1, 8 al 10. Razone toda la escritura, hombre. Es perezoso. Y de repetir lo que otro dice. Es la salvación suya y de los que lo oigan la que está en juego. No solamente la suya, sino la de los que lo oigan también a usted, porque las burradas que usted va y le repita a otro, es lo que otro va a profesar y le va a predicar a otro. Porque lo que hay es una pereza terrible por escudriñar la escritura. Yo fui víctima de esa pereza. Yo fui víctima de ella.
Consideraba más importante ver televisión 7 horas que leer la escritura. A Dios le doy gracias que me dio tiempo, que fue paciente conmigo y ahora gusto y me deleito en su santa, hermosa y maravillosa palabra. Y es lo que quiero que todos los que ven estos videos se preocupen, en entender a Dios, de conocerlo, como dice el Señor en Jeremías. Viene hablándole a un pueblo rebelde que se ha entregado a la idolatría y a la rebeldía en contra de él, y anunciándole un castigo que viene. Y en el capítulo 9 les dice, no confíen en sus riquezas, no se sienta confiado en sus riquezas, ni su sabiduría, ni su fortaleza. Que quiera gloriarse en algo, gloria en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, Jehová Dios, y traigo justicia y juicio sobre la tierra. Y es lo que les traía. Lo que le venía pierna arriba a ellos era la invasión de Nabucodonosor y la deportación a Babilonia, y aún así no quisieron tener en cuenta el llamado de Dios. Bueno, hermanos, la bendición de Dios Padre y del Hijo sea sobre todos ustedes. Los quiero mucho. La preocupación mía, como les he dicho a todos los que saludo y los que tienen la oportunidad de comenzar conmigo frente a frente, es que no se me mueran sin salvación. Mi familia, amo a mi madre, a mis hermanos. Los amo demasiado y le pido a mi Dios por ustedes. Y lo que me preocupa a mí es que se me mueran, no porque se mueran, sino que se me mueren sin arrepentimiento, se me mueren sin esperanza. Yo creo que mueran con una esperanza. No importa si me muere toda la familia hoy, pero que se me mueran con una esperanza, ser resucitados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O que si Cristo se cumple el tiempo de Dios, aunque hay unas señales que anteceden a la venida de Cristo, que las cuales nosotros los que, como dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, nosotros no podemos acumular en la noche la venida de Cristo. Están apercibidos, velando, somos del día, no de la noche. Que si viene Cristo, si llegamos hasta esa época en que venga el Señor, seamos transformados también. Que Dios me los guarde, muchachos, y analicen la escritura, no sean perezosos. Es la salvación algo muy grande, no podemos descuidarla, como dice la escritura los Hebreos en el capítulo 2. Tengo gran preocupación por la humanidad y por eso trato todos los días de entender más y más a mi Señor y llevar un mensaje claro a todos los que me oigan y me vean. Escudriñen la escritura, preocúpese por su salvación y la de los suyos. Usted ama realmente a su familia, lea la escritura, medite en ella, enséñela a sus hijitos, a su esposa, a sus familiares. No se quede solamente con la verdad para usted guardada, enséñasela a otros. Pídale a Dios por este siervo inútil que está tratando de servirle a Dios de la mejor manera, para que me dé claridad en la escritura y si estoy equivocado, que me dé el valor de pedir disculpas también, si es que estoy equivocado, pero lo que yo encuentro en la escritura hasta el momento es esto. Ya culmina el estudio a la palabra proscuneo. Espero que les haya servido de ayuda. Repitan esta serie, mírenla muchas veces. Esto no es de mirar una vez y ya no. Hay que leer y escudriñar y revisar y entender lo que Dios realmente nos dice. Lo que yo encuentro en la escritura a través de en cuanto a este tema es esto. Eso es lo que encuentro. Yo no encuentro otra cosa. No encuentro que se haya usado para que adorar a Cristo. Jamás. Nunca a Cristo se le adoró ni se le va a adorar. Porque Él no es Dios. Él es el intermediario entre ese único Dios. Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre ese único, gran, eterno, poderoso, maravilloso Dios creador de todos nosotros y los hombres. ¿Quién es intermediario? Nuestro hermoso, santo, perfecto Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el primero de los muertos que resucitó para no volver a morir. Capítulo 2 de Primera de Timoteo. Léalo del 1 hasta el 5. Dios me los guarde. Los quiero mucho y ya les voy a avisar con qué otro tema vamos a empezar. Hay tantos, pero voy a mirar y que el Señor me ayude a ver. O si ustedes tienen de pronto uno en mente, mándenme un mensajito por ahí y me dicen qué tema quiere que miremos. Pero voy a tratar de ser lo más preciso y le voy a pedir a Dios que me ayude a ver con qué sigo. Eso todo lo que encontré el tema de proscuneo lo hice, Dios es mi testigo, lo hice yo mismo, libro por libro, no mirando en internet qué aparece, dónde aparece esa palabra, no. Libro por libro se hizo. Un trabajo lo más juicioso que se ha podido, con mi ignorancia, no soy un hombre rico en letras ni sabio en nada. Salí del cafetal de coger café y bolear machete a traer construcción y de tal construcción, a vender arroz y ahora a predicar la palabra de mi Dios. Dios me los guarde a todos.
Lo llevo en el corazón, órenle a Dios por mí, yo le oré a mi Señor por ustedes, para que le dé tiempo a arrepentirse, llegar al conocimiento de la verdad y mueran con esperanza. La bendición del Padre y del Hijo sea con todos ustedes, y conmigo también y mi familia y las suyas. Amén.